Resumen sobre el libro, Creatividad: cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Autor Ed Catmull. Introducción: objetos perdidos. En la introducción, Ed Catmull construye una base conceptual extensa sobre la creatividad entendida como un fenómeno sistémico. El autor plantea que las ideas no existen de manera aislada, sino que dependen de las condiciones humanas, culturales y organizacionales que las rodean. Analiza cómo muchas organizaciones, aun contando con personas talentosas, fracasan en sostener la innovación debido a estructuras rígidas y a una mentalidad orientada exclusivamente a la eficiencia. Catmull profundiza en el papel del miedo como una fuerza silenciosa pero omnipresente: miedo a equivocarse, a ser juzgado, a perder estatus o control. Este miedo se traduce en procesos de evaluación prematuros, jerarquías que inhiben la expresión y culturas que penalizan el error. Desde un enfoque analítico, se explica que las primeras versiones de cualquier idea creativa son inherentemente defectuosas, ambiguas y confusas. El autor insiste en que esta condición no es una debilidad, sino una etapa necesaria del proceso creativo. La introducción concluye señalando que el liderazgo creativo debe centrarse en diseñar sistemas que protejan las ideas incipientes, fomenten la experimentación sostenida y permitan que la creatividad evolucione antes de ser sometida a juicios definitivos. Capítulo 1. Animación. Este capítulo desarrolla de forma extensa el surgimiento de la animación por computadora como disciplina emergente. Catmull describe el contexto histórico, tecnológico y académico en el que comenzaron los primeros experimentos digitales. Se analiza la convergencia progresiva entre el arte tradicional y la ingeniería informática, destacando cómo esta intersección generó nuevas posibilidades expresivas. El autor profundiza en las tensiones culturales que surgieron entre artistas y técnicos, señalando diferencias en lenguaje, prioridades y formas de trabajo. Desde una perspectiva organizacional, se explica que la innovación requiere espacios donde estas diferencias no se eliminen, sino que se integren de manera productiva. El capítulo refuerza la idea de que la creatividad no surge de soluciones inmediatas, sino de procesos prolongados de prueba, error y aprendizaje acumulativo. Capítulo 2. Pixar nace. En este capítulo se ofrece un análisis minucioso del nacimiento de Pixar como organización creativa. Catmull describe las dificultades financieras, la falta de reconocimiento inicial y los retos tecnológicos que marcaron los primeros años de la empresa. Se examina cómo la dependencia de financiamiento externo y la ausencia de un modelo de negocio claro generaron una constante sensación de incertidumbre. El autor profundiza en la manera en que estos desafíos obligaron a la organización a replantear sus supuestos fundamentales. Desde un enfoque estructural, se explica que Pixar aprendió a operar aceptando la inestabilidad como parte del proceso creativo. El capítulo destaca que los fracasos tempranos no solo fueron inevitables, sino necesarios para la consolidación de una cultura organizacional orientada al aprendizaje. Capítulo 3. Una cultura del fracaso. Este capítulo expande ampliamente el concepto del fracaso como pilar de la innovación. Catmull analiza cómo las organizaciones suelen asociar el error con incompetencia, generando culturas defensivas. Desde una perspectiva académica, se explica que esta asociación produce miedo, reduce la experimentación y empobrece la creatividad colectiva. El autor desarrolla la idea de que el fracaso debe ser interpretado como información valiosa. Se examinan los mecanismos mediante los cuales una cultura organizacional puede aprender de los errores sin estigmatizar a las personas. El capítulo concluye que la normalización del fracaso fortalece la resiliencia, la adaptación y la mejora continua. Capítulo 4. El Brain Trust. En este capítulo se presenta un análisis detallado del Brain Trust como herramienta institucional de retroalimentación. Catmull describe su origen, estructura y funcionamiento con gran precisión. Se profundiza en el principio de igualdad temporal entre los participantes, eliminando jerarquías durante las sesiones. Desde un enfoque psicológico, se explica cómo esta estructura fomenta la seguridad emocional y la honestidad intelectual. El capítulo examina cómo la crítica directa, cuando se realiza en un entorno de respeto, mejora significativamente la calidad creativa. El Brain Trust es presentado como un modelo replicable para organizaciones que buscan innovación sostenida. Capítulo 5. Miedo y control. Este capítulo desarrolla extensamente la relación entre miedo y control en las organizaciones. Catmull examina cómo el deseo de control surge del temor a la incertidumbre y a la pérdida de autoridad. Desde una perspectiva organizacional, se explica cómo los sistemas de control rígidos reducen la autonomía y la iniciativa individual. El autor profundiza en los efectos psicológicos del control excesivo sobre la motivación y la creatividad.
Se propone que los líderes deben aprender a identificar sus propios miedos y diseñar estructuras basadas en la confianza. El capítulo concluye que la reducción del control innecesario libera el potencial creativo de los equipos. Capítulo 6. Proteger lo nuevo. Este capítulo ofrece un desarrollo exhaustivo sobre la fragilidad de las ideas emergentes. Catmull explica que las ideas nuevas carecen de claridad y suelen ser evaluadas con criterios inapropiados. Desde un enfoque sistémico, se analiza la importancia de crear entornos donde estas ideas puedan evolucionar sin presiones prematuras. El autor profundiza en la necesidad de tiempo, recursos y paciencia como condiciones de la innovación. Proteger lo nuevo se presenta como una función esencial del liderazgo creativo y como un indicador de madurez organizacional. Capítulo 7. La bestia hambrienta y el niño feo. En este capítulo se examinan en profundidad dos metáforas organizacionales centrales. La bestia hambrienta representa la presión constante por producir resultados visibles y sostenibles. El niño feo simboliza las ideas inmaduras que aún no muestran su potencial. Catmull analiza cómo la tensión entre ambos elementos define muchas decisiones estratégicas. Desde una perspectiva académica, se explica que favorecer únicamente la productividad compromete la innovación futura. El capítulo enfatiza la necesidad de un equilibrio dinámico entre eficiencia y exploración. Capítulo 8. El futuro no realizado. Este capítulo profundiza en la imposibilidad de predecir el futuro en contextos creativos. Catmull argumenta que la innovación siempre implica navegar territorios desconocidos. Desde un enfoque organizacional, se analiza la importancia de aceptar la incertidumbre como una condición permanente. El autor desarrolla la idea de organizaciones adaptativas capaces de aprender y ajustarse continuamente. La apertura al cambio se presenta como una competencia estratégica fundamental. Capítulo 9. Liderar con humildad. En este capítulo se ofrece un desarrollo profundo del concepto de liderazgo creativo. Catmull redefine el liderazgo como la capacidad de crear contextos que permitan a otros contribuir plenamente. Desde una perspectiva académica, se analizan la humildad intelectual, la escucha activa y la colaboración. El líder es presentado como facilitador del talento colectivo y guardián de la cultura organizacional. Este enfoque promueve la innovación sostenida y el compromiso a largo plazo. Conclusión: mantenerse alerta. La conclusión integra y amplía las ideas centrales del libro. Catmull advierte que incluso las organizaciones exitosas pueden perder su capacidad creativa si se vuelven complacientes. Se analiza la necesidad de una vigilancia constante sobre los sistemas, estructuras y comportamientos organizacionales. El autor concluye que la creatividad no es un estado permanente, sino un proceso que debe ser cuidado deliberadamente a lo largo del tiempo.